Buenos días alumnos, muy buenos días familia vicentina. Continuando pues con el desarrollo del curso, en esta oportunidad vamos a continuar con dos triángulos rectángulos notables, que ellos se desprenden pues de los triángulos del triángulo de 37 grados y 53 grados. La explicación es la siguiente. Aquí tenemos C de 53 sobre 2. ¿Qué significa eso, alumnos? Significa de que el ángulo de 53 lo divido entre 2 y obtengo pues ya un ángulo que viene a ser 26 grados 30 minutos. Cuando se trata de este triángulo rectángulo, siempre los catetos estarán en la razón de 1 a 2. Pueden observar ustedes si esto es K, esto debe ser 2K. Y para calcular la hipotenusa se aplica el teorema de Pitágoras. Pero aplicando Pitágoras simplemente sería pues K al cuadrado más 2K al cuadrado me da 5K al cuadrado. Sacando la raíz cuadrada obtenemos K raíz cuadrada de 5. Bien, ejemplos. Si este cateto mide 3 centímetros, el otro debe ser el doble, 6. Y la longitud de la hipotenusa siempre va a ser igual a la longitud del cateto menor multiplicado por la raíz cuadrada de 5. Otro ejemplo, a ver, si el cateto mayor mide, por decir, 24 centímetros, el cateto menor debe ser 12, debe medir 12. Y la hipotenusa siempre va a ser igual a la medida del cateto por la raíz de 5, o sea, 12 raíz de 5. Pasemos al siguiente. AD de 37 sobre 2, que equivale a 18 grados 30 minutos. Bueno, aquí hay una relación de cateto menor a cateto mayor de 1 a 3. O también un cateto, en este caso el cateto mayor es el triple del otro. Para calcular la hipotenusa se aplica el teorema de Pitágoras. Ejemplo, ¿no? Si este cateto mide 2 centímetros, esto debe ser el triple, 6. Y la hipotenusa debe ser siempre igual al cateto menor multiplicado por la raíz cuadrada de 10. ¿Correcto? A ver, otro ejemplito. A ver aquí, 5. Si el cateto menor mide 5, el otro debe medir 3 por 5, 15, el triple. Y la hipotenusa debe ser igual al cateto menor que mide 5 por la raíz cuadrada de 10. Bien. Enseguida vamos a resolver problemas aplicando los triángulos rectángulos notables. El primer problema. Observen aquí, alumnos, un triángulo rectángulo ABC. Triángulo rectángulo ABC donde uno de los ángulos agudos mide 53 grados. ¿No? Te dicen de que calcule X. Aquí está X. AP, ¿cuánto mide? 10. Aquí está AP 10. Y QC mide 14. Ahí está 14. Y en base a esos datos voy a calcular el valor de X. Vamos a trabajar en el triángulo pequeño. Vamos a utilizar ese valor de 10, que es el valor de la hipotenusa, y habría que pensar en este triángulo rectángulo, ¿no? De 37 y 53. Ustedes saben de que los valores son 3K, 4K, 5K. Entonces, si K es 1, sería 3, 4, 5. Y si K es 2, los valores de los lados serían 6, 8 y 10. ¿Por qué? 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. 5 por 2, 10. Y así. Entonces, la hipotenusa mide 5. ¿Cuánto debe medir el cateto que se opone a 37? 6. Y el cateto que se opone a 53, 8. Pero en este caso no es necesario. ¿Correcto? Bien, entonces, en este triángulo rectángulo, conociendo la hipotenusa que mide 10, el cateto que se opone a 37 debe ser 3K. Pero para que me dé 6, se ha tenido que multiplicar por 2. 3 por 2, 6. Muy bien. Ahora, entonces, ¿AC cuánto mide? 6 más 14, ¿cuánto me da? Me da 20, ¿correcto? 20. Bueno, ahora trabajamos en este triángulo rectángulo ABC. ¿Qué vamos a decir en el triángulo rectángulo ABC? Trabajando ahí, simplemente vamos a decir lo siguiente.
de que si la hipotenusa mide 20, no te olvides de que en todo triángulo rectángulo de 37 y 53 grados, la hipotenusa AC tiene que estar representado por 5K. Entonces, si mide 20, ¿cuánto debe ser el valor de K? 4, porque 4 por 5, 20. Entonces, el cateto AB, que se opone a 37 grados, o sea, este cateto AB, es igual a 10 más X. Pero no te olvides de que AB debe ser 3 por 4. Y 3 por 4, ¿cuánto me da? 12. Y de ahí, pues, X debe ser 2. En el problema 2, ¿qué podemos hacer? 37 grados es notable, sí. 8 grados no es notable. Pero lo que yo debo de hacer es sumar estos dos. 37 más 8 me da 45 grados. Eso significa de que prolongo AB. Al prolongar AB por el vértice C, trazo la perpendicular CT con la finalidad de formar este triángulo rectángulo notable de 37 grados. Y por supuesto aquí está 53, ¿no? Pero también se forma este triángulo rectángulo de 45. ¿Y por qué 45 grados? Porque es ángulo exterior para este triángulo. Al sumar 37 grados más 8, ¿cuánto me da? 45 grados. Entonces tenemos dos triángulos notables. El triángulo rectángulo notable ATC de 37 y 53 y el triángulo rectángulo BTC de 45. ¿Correcto? Entonces, para poder resolver este ejercicio, debo de trabajar en el triángulo ATC. A ver, ¿qué pasa en ese triángulo ATC? A 37, ¿qué se opone? 3K. Para la hipotenusa debe ser 5K. Y para el cateto AT debe ser 4K. Pero como este triángulo viene a ser un triángulo rectángulo de 45, o sea, es un triángulo rectángulo isósceles. Si esto es 3K, esto debe ser 3K. Y lo que queda, K. ¿Por qué? Porque este cateto se opone a este ángulo que mide 53. Por esa razón esto es K. ¿Correcto? Entonces, ya por dato, AC más AB es 12. Por dato, AC más AB es 12. Pero AC a qué es igual a 5K. Y AB es igual a K. Sumando 6K iguales a 12, K vale 2. Pero el problema nos pide calcular X. Trabajamos en el triángulo rectángulo BTC de 45 grados y 45 grados, que son valores de los ángulos agudos. Aquí 45 y aquí también 45. Ya se sobreentiende. Entonces el triángulo es un triángulo rectángulo isósceles. ¿Correcto? Entonces vamos a decir lo siguiente. El valor de X. En todo triángulo rectángulo, ojo, en todo triángulo rectángulo de 45 grados, la hipotenusa BC representado por X debe ser igual a cada cateto por la raíz cuadrada de 2. Ahí está. O sea, 3K por la raíz de 2. Pero resulta de que K ya es conocido. 3 por 2, 6. Debe ser 6 raíz de 2. Bien, alumnos, en este problema 3 dentro del recuadro observan aquí 60 grados que es notable, 45 grados que es notable, AB es dato y B es la incógnita. Pero este triángulo a veces no es triángulo rectángulo, pero lo que yo debo de hacer es trazar la altura BH, como pueden notar aquí. Al trazar la altura BH, formamos dos triángulos rectángulos notables. Observen ustedes, el triángulo rectángulo HB, si esto mide 60 grados, esto mide 30 grados, ya lo saben ustedes. Ahora bien, pero también aquí tenemos otro triángulo rectángulo, si esto mide 45 y también esto es medir 45. Trabajo en el triángulo de la parte izquierda aquí en HB. ¿Qué pueden notar? De que la hipotenusa mide 2, ¿correcto?
Entonces la propiedad dice, este cateto que se opone a 60 grados debe ser la mitad de la hipotenusa por la raíz de 3. La mitad de 2, 1 por la raíz de 3. Por esa razón BH, ¿cuánto mide? Raíz de 3. Ahora trabajo en este triángulo rectángulo BHC. Ahí está, triángulo rectángulo BHC. Cada cateto, ¿cuánto debe medir? Raíz cuadrada de 3. Entonces la hipotenusa tiene que ser igual a ¿quién? Al valor de cada cateto por la raíz de 2. Raíz de 3 por raíz de 2, raíz cuadrada de 6. El siguiente problema. Miren, alumnos, aquí hay un dato muy importante. AD tiene la misma medida que BC, o sea, el segmento AD es congruente con el segmento BC. Ahora bien, los ángulos A y C miden respectivamente 45 y 30 grados. ¿Cuánto debe ser el valor de X? Observen, alumnos, lo siguiente. Lo que yo debo de hacer es trazar la perpendicular BH. Trazando la perpendicular BH al lado AC. Al trazar esa perpendicular BH, observen ustedes, se forma este triángulo rectángulo AHB y el triángulo rectángulo BHC. Se pueden dar cuenta que son notables, Entonces debo de trabajar primero con el triángulo rectángulo BHC, que es notable, de 30 y 60. ¿Qué voy a decir? En este triángulo, miren, ¿cuánto mide la hipotenusa? 2. Y el ángulo agudo, 30. A 30 grados se opone BH, que debe ser por propiedad la mitad de la hipotenusa. La mitad de 2, 1. Por esa razón aquí está, 1. Entonces, como al trazar esta perpendicular se forma ese triángulo rectángulo de 45 y 45. Eso quiere decir, pues, alumnos, de que si esto mide 1, esto también debe medir 1. O sea, AH es igual a BH. Ahí está, AH igual a BH, 1. Pero como AD mide 2, lo que resta, o sea, HD debe medir 1. Quiere decir aquí 1 y aquí también 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por esa razón, si esto mide 1 y esto mide 1, los catetos son iguales. Y eso solamente sucede en el triángulo rectángulo de 45 grados. Por esa razón aquí he puesto 45 grados. Pero ahora, ¿qué vamos a decir? Lo siguiente, esto ya está explicado. Trabajo en el triángulo DBC aquí. Este es ángulo exterior. Por ser ángulo exterior, debe ser 45 igual a X más 30. 45 a X más 30, X debe ser 15 grados. Esa es la respuesta, ¿ya? Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Trazar la perpendicular BH. ¿Para qué? Para formar dos triángulos rectángulos de 45 y 45 grados. Y el de 30 y 60. Trabajamos en este triángulo rectángulo BHC, donde la hipotenusa mide 2. Y el cateto que se opone a 30, o sea BH, debe ser la mitad de 2, que es 1. ¿Correcto? Pero como este triángulo es rectángulo isósceles, cada cateto debe medir 1. Como todo esto mide 2, lo que resta de medir 1. ¿Correcto? 1. Entonces, si esto mide 1 y esto mide 1, quiere decir que ese ángulo mide 45. Pero para este triángulo rectángulo es ángulo exterior y 45 grados va a ser X más 30 y de ahí la respuesta es 15 grados. Bien, alumnos, el problema 5. Fíjense ustedes la figura inicial del recuadro. AC mide 24, ¿correcto? Entonces lo que yo debo de hacer es lo siguiente. Trabajar aquí. AC, ¿cuánto mide? 24. Y en este triángulo rectángulo, miren, ABC, este cateto AB que se opone a 30 grados debe ser la mitad de la hipotenusa. La mitad de 24, 12. Por esa razón aquí he colocado 12. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero en ese mismo triángulo rectángulo ABC, si este ángulo mide 30 grados, el ángulo ¿a cuánto debe medir? 60 grados. 60 grados. Y en este triángulo rectángulo
AHB. AHB, observen, ahí está. En ese triángulo rectángulo HB, como ya hemos calculado AB que es 12, en este triángulo rectángulo esto viene a ser hipotenusa y el cateto que se opone a 60 grados es BH y ese cateto debe ser la mitad de la hipotenusa multiplicado por la raíz de 3. Eso lo saben ustedes, porque siempre en todo triángulo rectángulo de 30 y 60 grados el cateto que se opone a 60 grados, o sea debe ser la mitad de 12 por la raíz de 3. Por eso BH mide 6 raíz de 3. ¿Correcto? 6 raíz de 3. Ese es el valor de BH. Ahora, aquí tenemos un triángulo rectángulo también de 60 y de 30. Este ya se sobreentiende que esto mide 30 aquí. En el triángulo rectángulo BHD, mírenlo, 30 y 60. ¿Qué pueden notar ahí? De que para ese triángulo rectángulo de 30 y 60, ¿cuánto mide la hipotenusa? 6 raíz de 3, 6 raíz de 3. Entonces el cateto que se opone a 60 grados, en este caso X, debe ser la mitad de esta hipotenusa. O sea, 6 raíz de 3 entre 2 por la raíz de 3. Porque la regla dice de que el cateto que se opone a 60 grados debe ser la mitad de la hipotenusa multiplicado por la raíz de 3. Como esta hipotenusa para este triángulo rectángulo mide 6 raíz de 3, entonces este cateto que se opone a 60 grados debe ser la mitad, ahí está, 6 raíz de 3 sobre 2 por la raíz de 3. Efectuando pues ya sale, aquí me da 3 por 6, 18 entre 2, 9. Bueno, en el problema 6 debo de aplicar lo que les expliqué, alumnos. El triángulo notable de 26, 30 grados y de 18 grados 30 minutos. Ahí está, ¿ve? 37 grados entre 2 me da 18 grados 30 minutos. Y al dividir 53 grados entre 2 me va a dar 26 grados 30 minutos. Entonces lo que yo debo de hacer es trazar la altura BH o la perpendicular BH en el triángulo ABC. Esa perpendicular BH para el triángulo ABC es altura. Y al trazar la altura siempre se forman dos triángulos rectángulos, ¿ve? Dos triángulos rectángulos. Ahora bien, yo quiero calcular BC. Aquí está, yo quiero calcular BC. Pero BC le pertenece a este triángulo rectángulo BHC. Al trazar esa altura, yo debo de trabajar de la siguiente manera, suponiendo de que esto es X. Y si esto es X, el otro cateto debe ser 2X. ¿Por qué, alumno? Por la regla, por la propiedad que dice de que si los ángulos miden 26 grados 30 minutos, basta de que esto sea 26, 30 minutos, este otro ángulo debe ser el complemento, ¿no? Y el complemento es 67 grados 30 minutos. Entonces aquí los catetos deben estar en la razón de 1 a 2. Si esto es X, esto debe ser 2X, ¿correcto? Bien. Eso por propiedad, eso lo había explicado al comienzo, ¿no? En este triángulo AHB, aplicas el triángulo de 18 grados 30 minutos, ¿correcto? En ese triángulo de 18-30 minutos ya podemos decir lo siguiente. ¿Qué vamos a decir en ese triángulo rectángulo de 18 grados 30 minutos? De que el cateto que se opone a, en este caso, a 18 grados 30 minutos debe ser la tercera parte del otro cateto. Entonces, si esto es X, esto tiene que ser 3X, ¿correcto? ¿Y qué nos queda? Sumar 3X más 2X igualar a 20. Ahí está, ¿eh? Podemos observar de que ya pues aquí tenemos el valor de aquí nomás, miren, alumnos, 5X. ¿Por qué 5X? 3X más 2X igualas a 20, X es 4, ¿correcto? Y trabajamos aquí, como ya X es 4, el otro debe ser 8. Y la hipotenusa siempre debe ser igual al cateto menor
multiplicado por la raíz cuadrada de 2. ¿Correcto? O sea, en este caso BC debe ser igual a X por la raíz de 5. ¿Correcto? Y ya se reemplaza y ya pues tenemos la respuesta 4 raíz de 5. Alguien dice, ¿por qué, profesor? Porque si X es 4, 2 por 4, 8. Y aquí es 4. Y aquí debe ser 4 raíz de 5 por la propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eso sería en cuanto pues al problema 6. No olvidarse. Se traza la altura BH con la finalidad de formar dos triángulos rectángulos que ya lo he explicado al comienzo de la clase. ¿Ya? En el problema 7, observen un triángulo rectángulo notable de 53 y 37, donde BC mide 6. Observen aquí. Y aquí ven, si esto es 6, este es el cateto que mide 6 y se opone a 37. Y el cateto que se opone a 53 grados mide 8. Tiene que medir 8. ¿Correcto? Tiene que medir 8. Ahora bien, para utilizar este ángulo de 45 grados, por C debo de trazar una perpendicular, como en este caso, CH. Entonces, si trazo esta perpendicular, se forma este triángulo rectángulo isósceles, donde los catetos son iguales. Y también se forma este triángulo rectángulo, cuyos ángulos miden 53 grados y 37 grados. Aquí está. Pero resulta de que esta figurita aquí, observen, este es un rectángulo y en todo rectángulo los lados opuestos son iguales. Si esto mide 8, esto tiene que medir 8. Si esto mide 6, esto tiene que medir 6. Pero resulta de que este cateto que se opone a 53 grados también es cateto del triángulo rectángulo de 45. Entonces, si esto mide 8, esto tiene que medir 8. Y lo que quiero calcular es AD. AD debe ser AH, que mide 6, más HD, que mide 8. 6 más 8, 14. Entonces, alumnos, aprovechar este triángulo de 53 y 37. A 37 se opone 6, a 53 se tiene que oponer 8, ¿correcto? Y ya de ahí, pues, se deja resolver. Ocho, miren, alumnos. Hallar a C. En este caso voy a hallar la hipotenusa en el triángulo rectángulo ABC. Sabiendo de que AP mide 4 raíz de 2. AP mide 4 raíz de 2. 4 raíz de 2, 15 grados, 30 grados. Y AC va a ser la incógnita. Miren, alumnos, al sumar 15 más 30 me da 45 por ángulo exterior. En este triángulo PAC, en este triángulo rectángulo PAC, ¿cuánto mide este ángulo? 45. ¿Y cuánto mide este ángulo? 45. Más 15, 60. O sea, tenemos este triángulo rectángulo ABC, ABC. Y tenemos este triángulo rectángulo isósceles de 45 y 45. Bien, alumnos, vamos a hacer lo siguiente. Trabajar en este triángulo rectángulo ABP. Triángulo rectángulo de 45. Miren aquí, ¿ven? Ahí está. En este triángulo de 45, AP mide 4 raíz de 2. O sea, la hipotenusa mide 4 raíz de 2. Entonces, cada cateto debe ser 4. ¿Por qué? Porque si tú tapas esto, a ver, tapas esto, cada cateto, ¿cuánto mide? 4. Y por una propiedad, ¿cuánto mide la hipotenusa? Es igual al cateto por la raíz de 2. Ya ven, entonces, si esto es 4 raíz de 2, entonces cada cateto debe ser 4. Ahora bien, en este triángulo rectángulo ABC, aquí está, en el triángulo rectángulo ABC de 30 grados y 60 grados, aquí, solamente aquí, el cateto que se opone a 30 grados es este, AB, debe ser la mitad de la hipotenusa, la mitad de esta hipotenusa. Quiere decir de que esto es 4 y esto debe medir el doble, 8. Listo. El 9. A ver, alumnos, esos valores de 23 y 30
se suman y aquí se coloca 23 más 30, 53 por ángulo exterior, ¿correcto? Dice, si el perímetro del triángulo rectángulo ABC es 24, de este triángulo rectángulo ABC de este, es 24, hallar AL, o sea, hallar la hipotenusa. Pero como este triángulo es notable, a 37 grados siempre se opone 3K, a 53 4K y para la hipotenusa 5K. Es el triángulo de 3K, 4K, 5K. Y bien, en ese triángulo por dato, 3K más 4K más 5K igual a 24. Y ahí sumándome a 12K igual a 24, K es 2. Por lo tanto, AB debe ser 2 por 4, 8. 8. Bien, alumnos. Entonces, ¿cuánto mide AB? 8. Aquí está. En este triángulo rectángulo ABC, ABL, aquí está, ABL. Miren, por favor, ABL. De 30 y 60. Ya olvídense de este triángulo rectángulo. Solamente se concentran en el triángulo rectángulo ABC. ¿Cuánto mide los ángulos? 30 y 60. ¿Cuánto mide el cateto que se opone a 30 grados? O sea, AB. Aquí está, 2 por 4, 8. Entonces, si AB mide 8, la hipotenusa tiene que medir el doble, 16. Pues. Claro, porque si la hipotenusa mide 16, el cateto que se opone a 30 debe ser la mitad de 16, que es 8. Es al revés, ¿no? Si el cateto que se opone a 30 grados mide, por decir, 7, la hipotenusa debe medir el doble, 14. O si este cateto mide, por decir, el cateto mide 5, la hipotenusa tiene que ser el doble, 10, ¿ya? Bien, alumnos, entonces, AB, ¿cuánto mide el problema? Ya hemos calculado, AB es 2 por 4, 8. Y si el cateto que se opone a 30 mide 8, la hipotenusa tiene que medir 16. Miren, alumnos, si BC10, hallar AC, bueno, aquí conviene trazar la altura BH, o sea, la perpendicular, con la finalidad de formar dos triángulos rectángulos notables, uno de 45 y 45 y el otro de 53 y 37, ¿correcto? Completa los ángulos, si esto mide 37, esto mide 53. Aquí, si esto mide 45 grados, esto mide 45 grados. Vamos a hacer lo siguiente, alumnos. En este triángulo rectángulo, olvídate de este triángulo, ya solamente en BHC se concentran, por favor, aquí. Si la hipotenusa mide 10, el cateto que se opone a 37 debe medir 6 y el cateto que se opone a 53, 8, ya que se trata del triángulo notable 3K, 4K y 5K. Y bien, en este triángulo rectángulo, a ver, como los catetos son iguales, esto mide 6, esto tiene que medir 6. Y al sumar 6 más 8 me da 14. Bien, alumnos, no se olviden pues de repasar la teoría de triángulos rectángulos y también de resolver los mismos problemas, porque de esa manera se aprende. Porque si ustedes solamente se contentan con la resolución del profesor que ya basta, no es así, alumnos. Tienen que repasar la teoría y volver a resolver los problemas. Y ya tienen también ahí una tarea. Mi recomendación es esa, estudiar y también pues quedarse en casa, ¿no? Bye, nos vemos.